Cerramos los ojos. Señor, Maestro Jesús, agradecerte en este día todas las muestras de cariño por parte de mis hermanos de camino, todas las palabras de ánimo. También agradecerte aquellas otras que, no siendo ni caritativas ni animosas, sin embargo, contribuyen a que nos demos cuenta de aquello que no necesariamente hacemos bien. Sobre todo, darte gracias porque nuestra compañera, pues por fin los médicos han dado con la enfermedad que tiene y bueno, ya pueden partir de un diagnóstico y esperemos que vaya recuperándose poco a poco. Ayer tarde os pedía insistentemente, Señor, por ella y como una respuesta, de verdad que te agradezco profundamente todo lo que por esta hermana eh, puedan hacer dentro de sus merecimientos, como así lo entendemos. Pero como las oraciones tienen que ser elevadas, Señor, aunque te doy gracias de todo corazón porque ella es mi primera amiga aquí en Sevilla y además eh, lleva ya muchos años en el centro. Aparte también quiero pedirte como es lógico y natural por todos los enfermos de nuestro mundo y de todos los mundos, por sus familias, para que sepamos aceptar a veces esos diagnósticos que no son fáciles de aceptar con el mismo ánimo con que aceptaríamos el catarro o una simple gripe. Así que, bueno, eh, no sé por qué no veo aquí, ahora sí. Ahora ya me habíais desaparecido hasta del panel. Digo, Dios mío, esto no puede ser. Ya que me desaparezcan las personas, ya es lo que me quedaba. Bueno, el, el programa de hoy, queridos hermanos, está dedicado a... El título puede parecer así un poquito extraño y sin embargo no lo es. Está dedicado a... El título es la importancia de no perder el rumbo. A veces nosotros en la vida, queridos hermanos, hacemos planes, trazamos un planeamiento, un planning y eh, planteamos una meta. Nos parece a veces que cualquier vía de acceso a esa meta que nos hemos propuesto es adecuada y sin embargo nada más lejos de la realidad. Hace ya muchos años la ética y la moral nos informaba incluso de esto, cuando decía con muy buen criterio que sí importan los medios, no solo importan los fines, sino los medios que se utilizan para llegar a ese fin.
¿por qué si los medios no son válidos viene a falsearse el fin? Y la doctrina espírita también en esto nos informa. No podemos perder el rumbo, no debemos perder el norte, como se diría. Nuestro propósito espiritual principal viene dado a través de las tres revelaciones que nosotros conocemos. Y en las tres se repite. La primera revelación es la de Moisés y nos habla, el primer y máximo mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué indica esto? Mucho se ha hablado sobre este primer mandamiento. Mucho se ha conjeturado. Cada uno de nosotros interpretamos este mandamiento de conformidad a veces a nuestra conveniencia y no como realmente debe de ser interpretado. Muchas veces, la criatura humana, decimos: amo a Dios sobre todas las cosas, mas en esta afirmación solo hay apenas palabras, teoría. Porque, ¿qué es amar a Dios? Algunas veces nos hemos parado a pensar, a reflexionar, ¿qué es amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Eso qué significa? Esa expresión, amados hermanos, es tan profunda que uno cuando se para a reflexionar sobre ella da como vértigo. Porque el amar a Dios sobre todas las cosas lo engloba todo, engloba absolutamente, tal y como la expresión lo indica, todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas es considerar, entender, comprender que cualquier situación que vivamos en el mundo, en la tierra, mientras estamos encarnados, o en el umbral, o en la colonia espiritual cuando estamos desencarnados, no es más importante que Dios, que el amor que tenemos que tener a Dios, el respeto que debemos a Dios y a sus leyes. Esto para mí es lo que significa amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso no podemos decir amo a Dios sobre todas las cosas, pero no soporto a tal o a cual hermano. Entonces no amas a Dios. ¿Eso cómo va a ser? Eso es muy fácil. Nuestros hermanos, amigos, enemigos, primos, parientes, no parientes, vecinos, compañeros de trabajo, todos, absolutamente todos, somos hermanos y por tanto hijos de Dios. Ellos también son hijos de Dios. Ellos también tienen un ángel protector a su lado que Dios ha puesto, no todas las horas del día, evidentemente, pero que a quien Dios ha encomendado la guía y evolución de ese alma mientras esté reencarnada en el mundo. Entonces, ¿cómo explicarle a un padre que a él le queremos mucho, pero que no queremos saber nada de nuestro hermano? Si trasladamos este pensamiento a nuestra esfera particular, a nuestra familia carnal, los que tenemos hermanos, sabemos, somos conocedores todos nosotros de las dificultades que a veces atravesamos las familias. Son naturales. ¿Por qué? Porque somos espíritus todos nosotros muy endeudados. Entonces, no es con casualidad que estamos en la misma familia. Estamos en la misma familia porque tenemos que limar asperezas que vienen de otras épocas. Entonces, es natural que surjan diferencias, disensiones,
y, y hasta riñas y disgustos graves. Pero por eso venimos todos juntos, para que esas disensiones, esas diferencias, poquito a poco vayan limándose. Hay que limarlas todas en una existencia. Eso no es posible. Es, reconozcamos, pensemos, reflexionemos que la evolución de conformidad que informan los espíritus superiores a Allan Kardec es muy lenta. Entonces, ¿cómo limar asperezas absolutamente con todos los miembros de nuestra familia en una sola existencia? Eso sería prodigioso, sería muy bonito, pero que cae casi en el terreno de la ilusión. Porque a veces, amados hermanos, no depende de nosotros solo el limar asperezas. Tenemos que respetar el tiempo que una persona quiera guardar rencor sobre una cosa, cuidando siempre de nosotros no guardarlo nunca. Entonces, amar a Dios por encima de cualquier cosa, amados hermanos, es perdonar al enemigo, es perdonar las ofensas, es amar al enemigo incluso. ¿Por qué? Porque tenemos que poner esa pena nuestra, ese dolor nuestro que nos ha causado un enemigo, que nos ha causado quien nos ha hecho daño, tenemos que ponerlo por debajo del amor a Dios. Entonces, amarás a Dios sobre todas las cosas es la aguja norteadora de nuestro comportamiento. Cualquier circunstancia que yo pase, no tengo que desesperarme. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios sobre todas las cosas. Y como decía Emmanuel a Chico, cuando había una situación muy difícil, y el hermano Chico se desesperaba, como nos desesperamos a veces todos, pues él le decía, Chico, eso también va a pasar. O sea, eso también va a pasar. Es decir, llegará un día en que esa pena, esa magua, va a desaparecer. Eso también pasa. Pues entonces nosotros tenemos que tener esto siempre presente, amar a Dios, no perder el ánimo nunca, no desesperarnos nunca, no perder la esperanza nunca ante cualquier situación que exista. Porque Dios nunca abandona a sus hijos. ¿Cómo haría un padre para abandonar a sus hijos? Eso no hay modo. Me diréis vosotros, depende de qué padre. No todos los padres, evidentemente, están y estamos a la misma altura en nuestro papel de padre. Pero, sin embargo, tened presente que cada padre, cada madre, dentro de su propia evolución espiritual, hace todo lo que puede humanamente por sus hijos, dentro de su evolución. Jesús hace 2000 años nos avisó mucho de que no juzgásemos. Era por este motivo. Cada uno de nosotros está en su evolución. Nosotros podemos rechazar un hecho, una circunstancia, como mala, errónea, ciertamente, pero no debemos juzgar al hermano o a la hermana que la ha practicado, porque no tenemos derecho de hacer eso. Y juzgando a un hermano o a una hermana, corremos el riesgo de ser nosotros más injustos que nadie al juzgarla, porque nosotros ignoramos las experiencias por las que ha pasado esa hermana o ese hermano y que pueden ser el motivo de que ese hermano o esa hermana haya optado por hacer o cometer ese error y nosotros no tenemos derecho de juzgar por ese error, porque ignoramos la evolución de ese ser
que, según nosotros, ha cometido el error. No tenemos que concordar con el error. Yo lo digo muchas veces. ¿Qué sería de los enfermos si en los hospitales cuidasen de la enfermedad y no del enfermo? Hay que cuidar del enfermo, no de la enfermedad. La enfermedad hay que atajarla, hay que eliminarla a ser posible y transformarla en salud. Pues esto mismo ocurre con nuestros hermanos de camino y con nosotros mismos. No tenemos que eliminar a nuestros hermanos, no tenemos que autoeliminarnos porque seamos espíritus inferiores. No, lo que tenemos que hacer es transformar los hechos malos, los errores, en cuestiones aceptables ante la ley de Dios. Entonces, el primer rumbo es amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es fundamental. El segundo rumbo nos viene de la mano de Jesús. Jesús en esa primera enseñanza añade, y no harás a los demás sino aquello que desearías que los demás hiciesen por ti. Es decir, amar al prójimo. Eso es amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Todos los que están a tu lado. Todos los que están a nuestro lado son nuestro prójimo. Entonces, no tenemos que hacer a los demás nada que no desearíamos que los demás hiciesen con nosotros. Esa viene a ser la segunda gran aguja norteadora. Pero esta noche vamos a profundizar un poquito más en ese tema y no solo eso, aquellos que tratamos de divulgar, como el caso de la doctrina espírita o cualquier otra doctrina filosófica, moralista o ética, pues debemos de tener diríamos, un mayor cuidado que el resto de las personas. Jesús, cuando estuvo entre nosotros, dijo algo que muchas veces ha sido mal interpretado, incluso mal comprendido, incluso ha sido motivo de contradicciones por muchos, porque han querido sacar filón de unas palabras que ciertamente habían sido mal interpretadas o incluso a lo mejor ni siquiera fueron dichas de ese modo o en todo caso no significaban eso. Pero nos va a valer para el título de este programa de esta noche, la importancia de no perder el rumbo. Es muy importante este pensamiento que nos dejó Jesús hace 2000 años. Jesús decía, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a padre, madre, hijo, hijas, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Nuestro rumbo es Jesús, porque Jesús, para llegar al Padre, tenemos que pasar por Jesús, para decir por la doctrina de Jesús. Y Jesús nos añade que si alguno de nosotros quiere ser discípulo de Jesús, como lo fueron los apóstoles, los primeros discípulos de Jesús han sido los apóstoles, los primeros obreros de la vida de la viña de Jesús, que es de la viña del Señor, fueron los apóstoles. Entonces, si alguno de nosotros, por eso decía que esto ciertamente nos viene como acoplado de serie, por así decirlo, a los espíritas. Si alguno queremos ser discípulo de Jesús y no aborrecemos padre, madre, hijos, hermanos, hermanas y hasta la propia vida.
mucha turbación ha suscitado esta expresión, este pensamiento, esta afirmación que recogen los apóstoles eh, en el Evangelio. Aborrecer a algunos hermanos le imponen ahí un significado de si alguno viene en pos de mí y no deja a padre, madre, hijo y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Sí, yo creo que este significado es ciertamente el que tiene, pero eh, ¿por qué los evangelistas no utilizan el verbo dejar y sí el de aborrecer? Dicen algunos hermanos de camino, y para mí es muy respetable, por supuesto, que es una mala traducción, que es o que tenía otro significado en ese tiempo. Sin embargo, mi opinión no es esa. Creo que quien lo tradujo en el sentido en que el Maestro Jesús seguramente lo dijo. Pero no es exactamente lo que nosotros hoy entendemos por aborrecer. A veces en las familias, en nuestra propia familia carnal, surgen situaciones, circunstancias que chocan frontalmente con los principios cristianos, con los principios crísticos, que no son otros que los de la doctrina espírita. Entonces, ante estos choques, el discípulo de Cristo se ve afrontado, el discípulo de Jesús, se ve encarado entre elegir entre los principios de Jesús y los deseos o las circunstancias que priman en la familia. Y ahí el discípulo de Jesús o la discípula tiene que hacer una elección. O esas circunstancias humanas y materiales muchas veces, o seguir los principios de Jesús. Y ahí, si el discípulo elige resolver esa circunstancia, ese problema de conformidad con los designios o las valoraciones de los hombres, entonces es que deja de ser discípulo de Jesús. Si coloca por encima los principios de la doctrina de Jesús, entonces es que sigue, que es discípulo de Jesús. Por eso el evangelista, por eso la persona que traduce del hebreo, que era, se supone que Jesús, se cree que Jesús hablaba en un hebreo, lo que se llamaba aramaico, que era arameo, pero hablado en Galilea. Pues de esa traducción yo no creo que se haya equivocado. La cuestión es que aborrecer no tiene un sentido para mí, por ejemplo, peyorativo, como muchas veces se le ha querido dar. Si vamos a la etimología gramatical de la palabra aborrecer, se trata de que un ser, en determinadas ocasiones, tenemos
determinadas variantes para elegir. Y muchas veces son, es decir, si eliges una, excluye la otra. O sea, se excluyen entre sí. En otro trozo del Evangelio, Jesús hablaba de esto. No podéis amar a Dios y a Mamón. Ahí avisaba. Es lo mismo. El no podéis amar a Dios y a Mamón, para mí es lo mismo que si alguno viene en pos de mí y no aborrece padre, madre, hijos, hermana y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es lo mismo. Es la misma cosa. Porque además se utiliza la misma palabra, fijaros, porque si ama uno, si tiene dos amos, dice ese trozo del Evangelio, no puede amar a los dos. Si ama a uno, aborrecerá al otro. Y si ama al otro, aborrece al otro. Es lo mismo y no es un mal significado, no es una mala traducción, es correcta. Os voy a poner yo por mi caso, para que, no por hablar de mí, sino porque no me gusta poner ejemplos en las conferencias de ninguna otra persona porque puede sentirse ofendida. Pero imaginemos un hipotético espírita, ¿verdad?, que encuentra en su casa, que se encuentra de repente en su casa con una situación que conculca en varios puntos la ley de Dios. ¿Qué ha de hacer? Si permite, si él entra en el juego de esa situación admitiéndola, entonces terminará por aborrecerse a sí mismo. Pues decir, ¿yo qué soy? Soy un hipócrita. O sea, soy espírita y sin embargo admito esto. Termina por aborrecerse a mismo. Sin embargo, si pone remedio a esa situación de conforme a la doctrina espírita, entonces no se aborrece al mismo. Pero aquellos otros afectados por las circunstancias pueden aborrecerle a él en consecuencia y como consecuencia de haber tomado esa elección. Por eso, amados hermanos, quien ha traducido ese trozo del Evangelio utiliza muy bien la palabra aborrecer, porque efectivamente aborrecer significa como un sentimiento que se tiene posterior, a posteriori, a haber tomado una decisión que consideramos errada y que afecta a nuestro interior sobre todo. Nosotros no solemos aborrecernos porque hayamos comprado una cosa muy cara habiéndola podido comprar más barata. Podemos estar pesarosos, pero no aborrecernos. Cuando nosotros nos aborrecemos a nosotros mismos es porque hemos hecho una cosa que va contra nuestros principios. Y ahí creo, por eso yo insisto, es mi humilde opinión, pero insisto que la traducción está bien hecha. Y tenemos que tener en cuenta que esto se va a dar. Y esto es muy importante para no perder el rumbo. Esta afirmación del Maestro Jesús habría que grabarla, no sé, en nuestra frente no, porque yo ya siempre estoy diciendo de grabar cosas en la frente. Entonces eso ya va a ser terrible, ya no nos vamos a entender ni nosotros lo que hemos grabado en la frente. Pero bueno, en cualquier sitio visible, en todo caso, podemos grabar esta expresión del Maestro Jesús. Que tenemos que, si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que poner la doctrina de Jesús por encima de cualquier circunstancia o decisión nuestra, incluso nuestra propia vida.
Si ante una circunstancia tenemos que eh, denegar una cosa a un hijo porque va contra la doctrina, tenemos que denegar una cosa a un padre, a una madre, porque va contra nuestros principios. Hablo de actuaciones nuestras, no que tengamos que intervenir en hechos, en acciones de nuestros familiares. No, hablo que muchas veces, me refiero a esas veces en que la familia exige de nosotros un determinado posicionamiento, un determinado comportamiento contrario a aquello que nosotros creemos y profesamos como discípulos de Jesús. Entonces ahí es donde vamos a ser llamados, como decía Chico, y en aquel libro, a la hora del testimonio, es donde ahí vamos a ser llamados a testimoniar de lo que en realidad creemos. Por eso, para no perder el rumbo, es muy necesario tener claros los principios de nuestra doctrina, los principios cristianos, y ni siquiera conculcarlos, eh, aunque esté en peligro nuestra propia vida, si es que queremos seguir a Jesús. Y seguir a Jesús significa llegar a Dios, insisto. Los discípulos de Jesús, de este tesón, de esta firmeza, nos han ofrecido 5 ejemplos. Su vida está llena de relatos de lo que padecieron los apóstoles. Y es verdad que Simón Pedro negó a Jesús 3 veces, pero fueron unas circunstancias extraordinarias, no nos olvidemos de ello. Es verdad que Judas le traicionó, pero os voy a decir una cosa, esto sobre eso me gustaría hablar otro día, pero la verdad es que el pobre Judas, de nuestro amado hermano, que en ese momento llevaba por nombre Judas, ese espíritu, cometió un error tremendo. El error que a veces cometemos muchos de nosotros. Tanto, decía el refrán, tanto queremos una cosa que terminamos destrozándola. A veces hay que tener cuidado con esto. Las cosas son graduales. A mí me encanta la hormiguita. Mis compañeros del centro ya lo saben, que a mí la hormiguita esa que ha representado la Federación Espírita Brasileira, representando el avance de la doctrina espírita, me ha encantado, porque es que es la realidad. Todo lo que sea salir del paso de la hormiga es equivocarse. Estoy absolutamente persuadida. Judas quería implantar e implementar en toda Judea y en todo Galilea y en todo el mundo seguramente la doctrina de Jesús. Entonces él consideraba, en su ignorancia, consideraba que el Maestro Jesús era un hombre que era muy bueno, que era muy dócil, pero que era muy débil. Él tenía que imponerse para imponer esa doctrina a todo el mundo. Y no decía nada de esto. Jesús lo sabía, claro, como no. Y entonces Judas hizo un trato con el Sanedrín. Él debía señalarles quién era el Nazareno. Debía enseñarlo, sin duda. Pero, a cambio, ellos lo prenderían por 2 o 3 días, el necesario para hacer oficializar el cristianismo, o sea, es la doctrina de Cristo, porque entonces aún no se llamaba así, y luego lo soltaría. Y fijaros el cándido Judas, que se creyó que el Sanedrín iba a hacer semejante cosa. Claro que el Sanedrín, en cuanto tuvo claro quién era Jesús, a través de
de la acción de Judas, lo prendió y lo crucificó y lo mató. Y Judas, en su consecuencia, al ver cómo los hechos habían terminado, entonces se ahorcó en aquel terreno que tenía allí en la Galilea. Entonces, fijaros, muchas veces es como muchas personas quieren implementar la doctrina espírita a todos, en todos los lugares, y venga y no. A la doctrina espírita cada uno de nosotros llegamos cuando tenemos que llegar. Ni un minuto antes, ni un minuto después. ¿Tenemos que divulgar la doctrina espírita? Sin duda, pero sobre todo con el ejemplo. Yo os explico muchas veces que yo no oí hablar en mi vida de espiritismo, ni conocí a ningún espírita, y los propios espíritus vinieron a buscarme a uno de mis sueños. Y yo estoy en el espiritismo. No hizo falta ninguna divulgación de ningún tipo. Cuando ha llegado nuestro momento, la oportunidad aparece. Entonces, no vayamos a perder nunca el rumbo de que ninguna cosa, ninguna circunstancia, ninguna, está por encima de los principios de amarás a Dios sobre todas las cosas y todos los principios que nos dejó establecidos el Maestro. ¿Cómo saber si realmente nuestro rumbo es el correcto? En nuestro día a día, nosotros utilizamos la mente y el cerebro, porque la mente es expresión del espíritu y por su vez el cerebro es el modo de expresión de la mente. Y el que controla tanto a la mente como el cerebro es nuestro espíritu, porque ahí reside el principio inteligente. Nuestra casa mental, por su vez, la casa mental que dirige ese gran señor que es el espíritu nuestro, que tenemos que está reencarnado en nosotros, tiene, por así decirlo, cuenta con 3 pisos, como una casa de 3 pisos. Así lo describe André Luis en la obra En un mundo mayor, al hablar del mundo mental. Nos dice que no es que tengamos 3 cerebros, no, sino que nuestro cerebro presenta 3 zonas fundamentales, 3 regiones principales. El sistema nervioso central es el piso más inferior, el bajo, en este caso, por así decirlo. Ahí se van archivando todas, absolutamente todas, nuestras vivencias de otras vidas, todas las enseñanzas y todas aquellas otras cuestiones que han quedado pendientes de completar, que han quedado inacabadas o sencillamente que hemos rehusado siquiera echarles cuenta. Son los errores seculares que arrastramos. También están archivados aquellas virtudes, aquellos aprendizajes que hacemos a lo largo de todas esas vidas. Luego, en el primer piso estaría situado el presente, todos los aprendizajes que realizamos en el presente, todas las abnegaciones, el trabajo, el sacrificio, los aprendizajes que hacemos en el momento presente, en la vida en la que estamos, en la existencia que tenemos. Y por último, tenemos en la zona frontal los lóbulos frontales que controlan aquellos ideales nuestros que funciona cuando nos relajamos, nos serenamos, oramos, sobre todo cuando oramos, los lóbulos frontales
resplandecen como si fuese una flor de 1000 colores. Y nos sigue diciendo el instructor de André Louis en Un Mundo Mayor que esas 3 regiones deben de funcionar a la par y de modo equilibrado. Yo las he imaginado, cuando leía la primera vez este libro, las he imaginado como ustedes habéis visto un sistema de poleas que se estudian en física, un sistema de 3 poleas. Ninguna de ellas, esas 3 poleas interconectadas entre sí, ninguna de ellas debe de llevar un ritmo superior a la anterior polea, porque si no el sistema se desequilibra. Tampoco ninguna de ellas debe llevar un ritmo, una velocidad inferior a las otras, porque si no también el sistema se desequilibra. Imaginen también un sistema de ruedas dentadas, interconectadas, 3 ruedas dentadas. Si alguna de ellas, de esas 3 ruedas dentadas, aumenta la velocidad del giro con respecto a las otras 2 o con respecto a una de ellas, el sistema se rompe. Si alguna de ellas gira a una velocidad más despacio que las otras 2 o que una de ellas, también el sistema de ruedas dentadas se desequilibra y se rompe. Amados hermanos, las leyes físicas son las leyes naturales. Entonces, si vemos que funcionan para una rueda dentada, para un sistema de poleas, ¿por qué nuestro cerebro, que está formado por 3 regiones, que son necesarias? Porque si no lo fuesen, Dios no las habría puesto. Porque recordemos que esto es obra de Dios, no es obra nuestra. Y Dios no hace cosas limpias. Con lo cual, tenemos que entender que las 3 regiones tienen igual importancia y deben de ser utilizadas. Nosotros, la criatura humana, vive en el primer piso. Esto estamos comprendiendo bien todo este sistema. Es cierto que nosotros tenemos que vivir en el primer piso, porque nosotros ahora mismo estamos reencarnados. Entonces tenemos que vivir nuestra experiencia, nuestra existencia. Pero, cuidado, en el piso bajo tenemos archivados toda una serie de imperfecciones o de vicios que, a través del conocimiento de nosotros mismos, tenemos que ir subiendo al primer piso, al consciente, desde el bajo, que es el inconsciente, tenemos que ir subiéndolos al primer piso, que es el consciente, a fin de que, pidiendo ayuda al vecino del segundo piso, o sea, a la divinidad a través de la oración, podamos transformar en el primer piso, podamos transformar esos vicios que estaban abajo, perdidos, en el piso bajo, en virtudes. Quiero decir que no nos podemos olvidar del piso de abajo, porque hay que ir extrayendo imperfecciones, llevándolas al primer piso para, a través de nuestro trabajo consciente, no de la ociosidad, queridos, no de la oración solo, queridos, esto no sirve. Trabajo, abnegación y sacrificio. Entonces, trabajo, abnegación y sacrificio, pero
con la ayuda de la oración, de la divinidad, de los buenos espíritus, es que nosotros vamos a transformar esas inferioridades en sus virtudes correspondientes. Entonces, ante cualquier circunstancia, ante cualquier pensamiento, ante cualquier palabra, ante cualquier hecho, acción que yo deba efectuar en mi vida, en el día a día, segundo a segundo, tengo que utilizar estas tres regiones. Por ejemplo, Laura me ha mirado mal, pienso yo. Tengo ese pensamiento, pongamos por caso. Me voy al piso de abajo y digo, ¿no será que yo soy muy mal pensada? Porque vamos a ver, me ha mirado de un modo raro, pero no sé si mal. A lo mejor es que es desconfianza, entonces cojo esa desconfianza mía del piso bajo, la subo al primero y digo, bueno, vamos a ver, será mejor que yo le pregunte a Laura. Si le pregunto, Laura, ¿por qué me has mirado mal? Ya vamos a empezar. Entonces, sin embargo, si yo le digo, Laura, ¿cómo podré decirle? Digo, Señor, ayúdame. ¿Cómo puedo saber yo esto? Ahí seguramente voy a ser inspirada por los buenos espíritus y me van a inspirar a que me interese si le pasa algo. Laura, ¿te pasa algo? Pues sí, me duele la cabeza, estoy mal. Era porque miraba mal. No es que me mirase mal, es que le dolía la cabeza. Así, como este ejemplo tonto que os acabo de poner, así ocurre y tienen base desgracias y crímenes y hasta guerras en la humanidad. Por no utilizar de un modo equilibrado esos tres pisos que tenemos en nuestra casa mental. Ante cualquier pensamiento, ante cualquier palabra, ante cualquier hecho, no tenemos que mirar en los demás a ver qué ha hecho o por qué ha metido la pata, no. Vamos a nuestro piso bajo y revisamos a ver si puede que sea una de esas inferioridades que traemos desde siglos. Por eso he titulado la conferencia La importancia de no perder el rumbo. Nuestro ser consciente, ese que está situado en el neocorte cerebral, en el primer piso, de ese edificio, bajo, primero y segundo, pues debe de tomar cuenta, debe de considerar a cada instante el conocimiento de sí mismos, de nosotros mismos, la importancia de conocernos a nosotros mismos y, una vez que conocemos a nosotros mismos, transformar aquello que no está bien en la situación que sí está bien a la luz del amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Tener presente que si nos decimos discípulos de Cristo, no podemos poner ninguna circunstancia, ni siquiera nuestra propia vida, por encima de las decisiones que tengamos que tomar y que sean siempre dentro de la doctrina de Cristo, de la doctrina cristiana, o sea, del espiritismo, que es la misma cosa. Por eso, la conferencia de hoy, insisto, la he titulado La importancia de no perder el rumbo, porque muchas veces nosotros queremos continuar por el camino hacia Dios. Sin embargo, nosotros mismos somos el mayor obstáculo para continuar caminando dentro de la senda que nos señaló Jesús para llegar a Dios. Por eso
Cuidado, no perdamos nunca el rumbo. Pase lo que pase, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y recordémonos que cualquier circunstancia adversa, cualquier circunstancia desesperada, como decía Immanuel Achico, eso también pasará. Nada más, os paso el micro por si queréis hacer alguna pregunta.